Dice que estaba meditando yo en la salida de Israel de Egipto y cómo de alguna forma, o tal vez de muchas formas, eh, nos enseña a nosotros, el pueblo de Israel y todo lo que pasó, a poder nosotros también de alguna manera conocer a Dios. De hecho, la Biblia dice que todas las cosas que le pasó al pueblo de Israel es sombra y figura para lo que nosotros vamos a pasar. Entonces, sí es importante que nosotros, hermanos, chequeemos, miremos lo que pasó al pueblo de Israel, para que nosotros, de alguna manera, cuando ellos cometieron algunos errores, nosotros no los cometamos. Y cuando ellos tuvieron algunas victorias, pues nosotros podamos obtenerlas. Pero de alguna manera, todo lo que ellos hicieron, pues vuelvo y repito, es como una sombra para nosotros. Pero, sin embargo, yo quiero ir un poquito más atrás, porque me llama la atención y estaba yo viendo, estudiando cómo es que Moisés, que él fue el que escribió el Pentateuco, lo escribe a los israelitas, pero lo escribe con un fin. Digamos que de Génesis a Deuteronomio lo escribió Moisés, o sea, los 5 libros de la ley o el Pentateuco, como le dicen, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o la ley, la Torá. Pero cuando nosotros empezamos a revisar, digamos, el orden de los libros y el orden de la historia, la cronología incluso, nos damos cuenta que Moisés no escribió al azar, sino que de alguna manera lo que Moisés escribió fue algo preparado. Definitivamente, Moisés le escribió al pueblo de Israel la ley, la Torá, otra vez se los vuelvo a repetir. Él escribió al pueblo de Israel los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Pero de la forma que lo escribió, en su cronología, lo hizo con un fin. No fue nada más al azar. Digamos que empieza diciendo, en el principio creó de los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Moisés no pretendía dar lujo de detalles, porque no los hay. Ni pretendía de alguna manera dar una historia de la creación de una forma minuciosa, sino lo que quería dar al pueblo de Israel de alguna manera es a grandes rasgos nuestros principios y nuestros orígenes y los orígenes de todo lo que existe. Pero, y así sucesivamente, digamos, pero todo tiene, digamos, un trasfondo espiritual. El versículo 1, el versículo 2, todos los versículos, pero yo no quiero hablar de esos versículos porque me detendría tal vez en el versículo 1 y hoy no quiero hablar del versículo 1. Sino lo que yo quiero hablar, hermanos, es cómo ya digamos en el capítulo, me parece que 13, déjeme lo corroboro, de Génesis, tal vez desde el versículo 12. Lo que a mí me interesa para esta noche es ver cómo ya desde el capítulo 12 en adelante Moisés empieza a escribir de Abraham. Capítulo 12 de Génesis. Cómo Moisés empieza a escribir de Abraham. Pero también lo hace de una forma cronológica y de una forma que va a ayudar al pueblo de Israel a entender lo que estaba pasando. Mire, se lo voy a poner de otra manera. Les acabo de decir porque la Biblia dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, es sombra y figura para nosotros. Para que nosotros de alguna manera entendamos las cosas espirituales. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que el Señor les mandó al pueblo de Israel en el desierto el maná del cielo por 40 años. Ahora,
Eso para nosotros es una figura, porque el maná del cielo también para nosotros descendió del cielo, y el maná del cielo es Cristo. Y nosotros vamos a poder vivir mientras estemos en el desierto de esta vida únicamente si comemos el maná del cielo, que es Cristo, a la misma manera que Israel en el desierto. ¿Me entendieron? Ok, entonces de igual manera es todo el texto de la ley. Tiene una figura, tiene una sombra, tiene una enseñanza para nosotros. Y desde el capítulo 12 que Moisés escribe sobre Abraham, él escribe para que el pueblo de Israel de alguna manera entendiera algunas cosas que vamos a ver hoy. Digamos que el Señor le dice a Moisés: Moisés, el pueblo de Israel ha estado esclavo en Egipto por 430 años. Porque si usted ha leído un poquito la Biblia, se recuerda que toda la tierra de allá empezó a padecer hambre. Y entonces, por la providencia de Dios, José es vendido y fue enviado a Egipto. Pero Dios tenía un plan, aunque fue doloroso para José. Dios tenía un plan de que a la edad de 30 años de José, Dios iba a usar a José para traer a todo el pueblo de Israel a Egipto y así sustentarlo. Pero eventualmente la Biblia dice que el faraón que ayudó a José a prosperar en ese tiempo y ayudó a traer a toda su familia para Egipto, dice la Biblia que murió. Entonces pasaron 430 años, de tal manera que cuando ya habían pasado 430 años, ya Israel ya no estaba muy cómodo en Egipto como cuando José vivía, sino que ahora, después de 430 años, Israel era esclavo en Egipto, haciendo ladrillo, haciendo todos los trabajos laborales. Entonces Dios decide, después de 430 años de esclavitud de Israel en Egipto, Dios decide mandar a Moisés a sacarlo. Y cuando viene Moisés y lo saca, usted ha leído el Éxodo, las 10 plagas, la mano poderosa del Señor, sale Israel enriquecido de Egipto, pasa en el Mar Rojo, pero después del Mar Rojo empiezan a caminar en el desierto por 40 años. Ahora, en esa trayectoria, aquí es donde quiero empezar a predicar. Cuando Israel ya fue sacado de Egipto, ya cruzó el Mar Rojo y empieza su trayectoria en el desierto por 40 años, entonces ahí fue donde Moisés se vio en la necesidad de escribirles la Torá. O sea que de Génesis a Deuteronomio Moisés lo escribió en el desierto. Ahora, ¿por qué lo escribió? Lo escribió con el fin de que Israel, y obviamente hasta nosotros, ¿verdad?, logremos entender cómo fueron los principios. No tal vez de una forma detallada y toda la historia no está aquí, pero sí lo básico para entender la voluntad del Señor y de dónde procedemos. Pero específicamente la historia de Abraham, ¿por qué la escribió Moisés? Otra vez, repito, para darle a Israel una enseñanza. Ahora, ¿cuál enseñanza? Israel acababa de salir de Egipto. Entonces, aunque Israel era esclavo en Egipto, de alguna manera tenía su sustento seguro. De alguna manera en Egipto los estaban latigueando, algunos los estaban matando, pero ellos sabían que al terminar el jornal ellos podían ir a su casa, vapuleados si usted quiere, ¿va? Pero llegaban a su casa y podían descansar, podían comer algo y tal vez al otro día seguir la misma rutina. Pero de alguna manera ellos estaban como cómodos, si se puede decir, esclavos, pero tenían algo ahí, ¿va? Su comida, su techo. Podían ver a su familia. Pero ya una vez que el Señor saca a Israel de Egipto,
Yo quiero que usted conmigo visualice el cambio. Aunque si bien es cierto, Israel ya no era esclavo, pero de alguna manera ya en el desierto estaban como a la intemperie. Ya no tenían aquella casita viejita, si usted quiere, que tenían en Egipto. Ahora estaban en el desierto, digamos, a la intemperie de animales salvajes. Eso lo dice la Biblia. Y digamos, los peligros del desierto son leones, serpientes, hienas, todo tipo de animal salvaje. Y a eso ellos estaban de alguna manera expuestos. Entonces, ese cambio no fue fácil para Israel. Aunque ya no eran esclavos. Pero el cambio de alguna manera es bien difícil. Entonces, en alguna oportunidad, incluso en muchas, pero por ejemplo, en unas oportunidades, el Señor de alguna manera los probaba y les dejaba no les permitía que hubiera agua. Se ponían bravos. Y ahí es donde ellos decían, ojalá estuviéramos mejor en Egipto. Si tan siquiera mejor nos regresáramos a comer las cebollas que estábamos comiendo allá, no que aquí estamos comiendo polvo en el desierto. Entonces se recordaba en medio de esa situación donde será que me regreso otra vez a Egipto, o qué hacemos, o le hacemos frente a esto. En medio de eso entonces viene Moisés y les escribe la Torá, les escribe el Pentateuco, pero todo tiene un porqué. Pero yo nada más quiero explicar el caso de Abraham, pero todo tiene un porqué. Versículo 1 de capítulo 1, 2, 3, todo tiene un porqué. Pero resulta que entonces Moisés les empieza a escribir, miren, les voy a contar una historia, les dice Abraham, les dice Moisés. Nuestro padre Abraham, él estaba también igual cómodo en su casa, en Ur de los caldeos. Pero vino Dios y le dijo a él que saliera de su tierra y de su parentela, y que le iba a mostrar una tierra donde fluía leche y miel, una tierra de promesa, una tierra de bendición, y que lo iba a prosperar y lo iba a bendecir. Entonces, de alguna manera Moisés escribe eso, les escribe eso a los israelitas para que conocieran sus antepasados, para que conocieran su procedencia, pero al mismo tiempo para que vieran que lo que ellos estaban pasando no era la primera vez. Esa transición, quizás esa prueba en el desierto no era la primera vez. Entonces les dijo, es que Abraham ya lo pasó, porque él estaba en Ur de los Caldeos bien cómodo y Dios lo sacó de ahí. Entonces, así como usted, les podía haber dicho Moisés a los israelitas, así como ustedes están en la incertidumbre, en el desierto, incluso hasta queriéndose regresar otra vez a Egipto, porque están pasando sed, porque están pasando hambre, así Abraham tuvo que salir de su tierra y sin duda alguna pasó también la misma prueba. Pero entonces empezó a contarles toda la historia de que Abraham nunca se regresó. Tenía razones para regresarse, porque Abraham tenía recursos. Y además Abraham había dejado familia. Se trajo unas con ellos, que cosa que desobedeció, pero como no ese es el tema, ¿verdad? Pero tenía, digamos, razones Abraham de regresar a Ur. Pero entonces Moisés les escribe, pero no lo hizo, sino siguió avanzando y empieza a contar toda la historia, ¿va? Y ya le dice, y por eso llegó a ser el padre de la fe. Entonces los israelitas, cuando ya leyeron esa historia, dijeron, pues ya conocemos dónde viene Abraham. Pero al mismo tiempo decían, no, entonces nosotros vamos a echarle ganas. Porque si nuestro padre Abraham también pasó lo mismo, que lo tuvieron que sacar de su comodidad, lo tuvieron que sacar de su tierra y empezó a caminar por fe, entonces nosotros aquí en el desierto, decían los israelitas, también le vamos a tener que hacer frente. Pero miren cómo es Dios de tremendo, porque Él no tiene despropósito. Porque aún esa historia de Abraham,
después en Israel. Y podemos ver muchos casos en la Biblia, pero aún nosotros también nos puede servir eso. Porque nosotros estábamos en el mundo, sin Dios, sin esperanza, estábamos en Egipto. Entonces viene el Señor y nos rescata y nos salva y nos da promesas, pero que todavía no se han cumplido, o sea, todavía no las hemos alcanzado. Entonces ahorita vamos como en el desierto, así como Israel. O así como, o si vamos más para atrás, así como Abraham, cuando salió de Ur. A él no le dijeron a dónde iba. A él solo le dijeron, tú agarra tus bártulos y en el camino yo te digo. Ya por lo menos a nosotros ya nos dijeron, ¿verdad? Que vamos para el cielo. Pero mientras llegamos, nosotros vamos en el desierto. Y hermano, a veces le dan ganas a uno regresarse. Y uno dice, pero ¿y esto por qué? Si cuando yo no tenía a Cristo, también que me iba. No tenía problemas, no tenía dinero, y algunos que hacen su lista, ¿va? Pero en algún momento, hermano, nos pasa eso. De que uno dice, la piensa, va, y como que uno se detiene y dice, bueno, ¿y esto qué está pasando? ¿Será que esto va a ser siempre así? Pero aquí es donde nosotros entonces debemos de recordarnos lo que hizo Abraham. Que siguió y fue donde llegó a ser padre de la fe y padre nuestro en la fe, espiritualmente hablando. Y aquí es donde nosotros también debemos decir, bueno, Israel también le hizo frente. No se regresó. Una vez que cruzaron el Mar Rojo, tal vez en muchas oportunidades ellos se rebelaron y desobedecieron. Eso no lo copiemos. Pero la perseverancia, la lucha, la experiencia que ellos alcanzaron en el desierto, eso nos puede servir a nosotros para entender que no solo nosotros estamos en el desierto. Es necesario pasar el desierto. De hecho, el desierto es toda la vida nuestra hasta que lleguemos a Horeb, el monte de Dios. Es toda una figura. ¿Se acuerda cuando predicamos los desiertos? Entonces, nosotros vamos a estar en el gran desierto de la vida, vamos a estar pasando muchos desiertos. A veces valles, a veces montes. Pero solo acordémonos que ya otros han pasado el mismo camino que nosotros estamos pasando. O sea que sería pérdida de tiempo decir, ¿será que solo yo estoy aquí? ¿O solo a mí me toca sufrir? Esa es una pérdida de tiempo. Porque de hecho hay un versículo en la Biblia donde dice que todos los hermanos alrededor del mundo están pasando las mismas vicisitudes que nosotros estamos pasando. Lo que pasa es que no todos estamos pasando al mismo tiempo. Unos pasan antes, otros pasan después. Porque los que pasan antes, ni modo, los que no están pasando los tienen que confortar. Pero ya una vez que pasan esto, entonces se fortalecen, agarran experiencia y estos tienen que ayudar a los otros cuando pasen ellos. Por eso es de suma importancia que nosotros como hermanos debemos de ayudarnos unos a otros, orar unos a otros, bendecirnos unos a otros, no criticarnos, no comernos, sino tolerarnos unos a otros. Proverbios dice, si dos caen, ¿quién levanta a uno? El que se levanta primero, obviamente, ¿va? Pero hay hasta un dicho de los cangrejos. Yo no sé si sea una anécdota verdadera o que a los cangrejos chinos dice que los metieron en una olla, pero les pusieron tapadera a la olla. Y a los cangrejos latinos los metieron en una olla, pero los dejaron destapados. Y alguien preguntó, ¿y por qué a los cangrejos chinos les ponen la tapadera?
Entonces resulta que como los chinos se ayudan unos a otros. Entonces dice que si si no le hubieran puesto tapadera a la olla de los cangrejos chinos, entonces los cangrejos se ayudan y así se salen todos. Sí, me entendió. Y los cangrejos latinos no, porque quiere salir un cangrejo y el otro lo jala. O sea que no necesita tapadera. Eso es cierto. Mala fama la que tenemos, ¿va? Mala fama. Pero Dios nos ayude. Pero mire, hermano, nosotros necesitamos ayudarnos unos a otros, porque vamos a tener que pasar el desierto. Lo tenemos que. Esto es así. Pero entonces entendamos. Entonces, ¿por qué Moisés les escribe esto? Una, porque les quiso dar a conocer su background, como se dice, su pasado, sus inicios, pero al mismo tiempo para que ellos vieran que no solamente ellos habían pasado esa situación. Entonces, mire, hermano, yo quiero hacer aquí un paréntesis, ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Y ahorita miramos otra cosita. Lo que nosotros pasamos no es nuevo. No es nuevo. De hecho, la Biblia dice, Salomón escribió, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Todo ya pasó. Malo y bueno. En el peor de los casos es que tal vez se maximiza, ¿va? Y de hecho la Biblia dice que en los últimos tiempos lo que va a hacer es un aumento de la maldad. Pero ya ha habido maldad. Pero en este tiempo lo que va a haber es un aumento. Entonces, lo que nosotros pasemos, lo que nosotros necesitamos hacer es nada más recordarnos. Detenernos un momento y pensar y decir, bueno, ok, ya está en la Biblia. Alguien ya pasó esto. Sigamos para adelante. Entonces, no le tengamos miedo al cambio. No le tengamos miedo nosotros, hermanos, al desafío. Porque a veces en este caminar del Señor vamos a empezar a ver cosas nuevas para nosotros. Pero vuelvo y les repito, ya han pasado. Están en la Biblia. Otros ya pasaron atrás de nosotros. De hecho, le voy a decir algo más. De hecho, Cristo mismo ya padeció todo lo que nosotros podemos padecer o vayamos a padecer. Todo, hermano, todo. Solo que sin pecado. Solo que sin pecado, pero ya todos los padecimientos se los pasó. Calumnias ya las pasó él. Insultos ya los pasó él. Robos ya los pasó él. Todo lo que te venga a la mente. Traición ya la pasó él. Solo que él no ha pecado, ni pecó, porque él es Dios. Pero por eso dice Hebreos que por lo que él padeció, aprendió obediencia. Entonces, que eso nos sirva a nosotros cuando estemos en medio de los tunazos que nos vienen. Nada más recordemos que el Señor ya pasó eso y que venció. Abraham ya pasó eso. Todos los hombres de la Biblia. Pero entonces, mire, yo quiero que miremos otra historia que a mí me llama la atención, de veras impresionante lo que hizo Ruth. Porque también nosotros podemos aprender de lo que ella vivió. Y fíjese que Ruth, también ella estaba bien cómoda en su tierra, Moab. Bien cómoda estaba. Y viene uno que no era de Moab y le dice, yo quiero casarme contigo. Y se casan. Y bueno, en algún momento llegó la crisis, la situación difícil.
a este nuevo matrimonio, a la familia de Elimelec. Elimelec tenía dos hijos, Malón y Quelión. Malón se casó con Ruth y Quelión se casó con Orfa. Pero Ruth era moabita, entonces ella estaba bien cómoda en su tierra y de repente conoció a Malón y se casó con él. Y a este se le ocurre decirle, mira, pues ni modo, vas a tener que dejar tu tierra y te vas a ir conmigo. Y ella le dice, bueno, sí, pues te amo y vámonos. Y se fueron. Pero la transición, o sea que la salida de ella tampoco fue fácil. O sea que si usted va notando lo que vamos platicando, lo determinante, lo decisivo que es para una persona salir de su comodidad, de su casa, de su pueblo, del mundo, como usted lo tome. Bueno, se casa Ruth, solo ahí ya tuvo ella una decisión bastante difícil, pero tomó el riesgo y se aventuró con tal de buscar la bendición. Se casa con Malón, pero al tiempo dice la Biblia que se murió Malón, su marido. Se murió el suegro, Elimelec, y se murió Quelión. Se murieron todos los hombres de esa familia. Ahora, Noemí, que era la suegra de Ruth, o sea, la esposa de Elimelec, o sea, la mamá de Malón y Quelión, le dice, ya que se murieron todos los hombres, le dice a Ruth, mira, ¿saber cómo le diría? Va, mira, mija, yo sé que tú tomaste tu decisión cuando te casaste con mi hijo de dejar tu familia, dejar tu casa, tomaste esa decisión y nos fue bien un tiempo, pero mira ahora ya puras tristezas. Mira ahora ya se murieron todos. Ahora, ¿por qué no te regresas mejor a tu casa? ¿Por qué no te regresas mejor a donde estabas? Empieza otra vez allá con los tuyos. Algo así como que mira, empezaste bien en el Señor. Y qué bendición, esto y lo otro. Pero mira, ahorita te está lloviendo. Mejor regrésate. Y ya, deja las cosas como estaban. Ahora, Ruth pudo haber dicho, ok, pues me regreso y no hay problema. Pero ella dice unas cosas impresionantes. Déjenme ver si lo encuentro porque vámonos al libro de Ruth. Acompáñenme si quiere. Y ahorita vamos a buscar aquí. Vamos a ver. Bueno, el capítulo 1, versículo 12. Aquí es donde Noemí le dice a Ruth y a Orfa, hijas mías, yo ya soy vieja para tener marido, dice. Esperanza tengo. No, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, dice, ¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Que la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez la voz y oraron. Orfa sí agarró sus bártulos y se regresó. Dice que la besó, pero Ruth se quedó con ella. Entonces mire, esto es lo que yo quiero resaltar. Y Noemí le dijo, he aquí tu cuñada, o sea, Orfa, ya se volvió a su pueblo y a sus dioses. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Ahora responde Ruth, le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ahora miren, lo impresionante de esto es que Ruth no era israelita. Ruth era de Moab. Era de un pueblo, era de un pueblo pagano, no conocían a Dios. Pero cuando ella se casó con un israelita, con Quelión o Malón,
de alguna forma ella empezó a tomar decisiones. Dejó a su familia, familia pagana. Dejó a su pueblo, pueblo pagano. Pero ella sin conocer al Señor. O sea que ella empezó su caminar en el Señor cuando se casó con Kelión. Pero Kelión, me imagino que mientras estuvo en vida, le empezó a enseñar a ella. Le empezó a decir, mira Ruth, nuestro Dios es poder. Y me imagino yo, no, mejor voy a quitar me imagino, estoy seguro. ¿Sabe por qué? Porque los israelitas tenían un mandamiento, que ellos tenían que enseñarle la Torá a todos los suyos. Incluso a los niños desde chiquititos se las enseñaban hasta que ellos se memorizaban letra por letra la Torá. Entonces yo dije, me imagino, pero ya con eso yo estoy seguro que Kelión le empezó a enseñar la Torá a Ruth. Y dentro de toda la enseñanza de la Torá, le enseñó la historia de Abraham. Le enseñó cómo Abraham se arriesgó y dejó su pueblo. Le enseñó cómo Abraham se arriesgó y aunque en algún momento él quiso, o más bien pudo haber regresado, no lo hizo, sino siguió avanzando. Pero también le enseñó cómo Israel salió de Egipto. Y mientras estaba en el desierto, en medio de los tunazos, también Israel tuvo oportunidad de regresarse, pero no lo hizo. Entonces ahora, cuando se muere el marido de Ruth, Ruth empezó a bajar libros. Noemí le dice, mira, regrésate. Ya se murieron todos, ya para qué. Entonces Ruth se acordó y dijo, no. Yo no soy israelita. Pero ya me enseñó mi marido, aunque murió, de que Abraham no tiró la toalla. Israel no tiró la toalla. Pues yo no tampoco voy a tirar la toalla. Y le dice a Noemí, mira Noemí, vamos a poner las cosas bien claras. Yo ya para atrás, ni para agarrar impulso. Tu pueblo, de aquí en adelante va a ser mi pueblo. Y tu Dios, mire qué convicción la que agarró esta mujer. Y tu Dios será mi Dios. Pero ¿por qué ella dijo eso? Porque de alguna manera se recordó de las bendiciones que Dios le había dado al pueblo. Entonces ella dijo, yo quiero la misma bendición de ese pueblo de Israel, que no se rajó. Entonces por eso es que esto es importante entenderlo. Por eso es que ella dice, yo quiero ser de ese pueblo. Tu pueblo será ahora mi pueblo. ¿Por qué el énfasis primero en eso? Porque ella se acordó de que Dios había bendecido a ese pueblo cuando se esforzó en no regresar. Y luego dice, no, tu Dios será mi Dios. Ella dijo, los diositos que tenemos allá de palo y de madera y que los pinchamos con agujas, esos no hacen nada. Si el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, ese abrió el mar rojo. Tu Dios será mi Dios. Entonces miren mis amados hermanos, no tiremos la toalla, hombre. No la tiremos. No regresemos. Si te regresas, nadie te va a decir nada. Pero vas a perder. Si, hermano, regresamos tantito al mundo, nosotros vamos a perder. Vamos a perder la bendición de ser pueblo. Vamos a perder la bendición que recibió el pueblo. Y vamos a perder la bendición de Dios. Dan ganas a veces, hermano, porque el mundo es atractivo. El mundo es tentativo. Claro que sí, hermano.
Por eso es tentación. Multicolores. Los amigos del mundo, hermanos, se ven más a todo dar, más acá, muy cool. Esa es la verdad. Hay que poner las cosas claras. El mundo es atractivo, el pecado es atractivo. Es más, el pecado es deleitoso. El pecado produce deleite temporal. Deleite, pero claro, es temporal. Pero entonces aquí es donde nosotros debemos de recordarnos. Pararnos un momento, decir, bueno, quizás estoy siendo avergonzado, quizás ya me están viendo como loco, quizás me están ya menospreciando, pero uno tiene que ver hacia el futuro. Uno tiene que ver lo que Dios le ha prometido a uno. Y el Señor no nos agarra desprevenidos. O sea que Él mismo nos dijo, miren, en el mundo van a tener aflicción. De una vez nos la cantó. O sea que aquí no es que nosotros andamos, yo no sabía nada. De una vez el Señor nos dice, en el mundo van a tener aflicción. Van a ser odiados por muchos. Algunos van a ser encarcelados. Otros van a ser aserrados, odiados. Y una gran lista. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a, de alguna manera, poder vencer y poder seguir caminando hacia adelante? Recordémonos que muchos pasaron ahí y pudieron vencer. Y no eran extraterrestres. Eran humanos igualito a nosotros. Más feos tal vez, ¿va? Algunos. Pero fíjese que el Señor ha prometido estar con nosotros, hermanos. El Señor ha prometido estar con nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, tener fe. Fe. Como esta mujer. ¿Qué mujer, hermano? Tu pueblo será mi pueblo. Determinada. Y fíjese que Ruth, bueno, tenemos que determinarnos. ¿Está dispuesto? Yo sí, hermano. Si me regreso, ni pensarlo, yo creo, hermano. Imagínese. Oramos. Cortito, ¿verdad? Yo les animo, hermanos. Miren, yo les animo a que le pidamos al Señor. A que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé fe. Porque no es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. Hay lágrimas. Abraham, allá solito, hermano, se acordaba, ¿va? Cuando estaba en la ciudad, decía, ay, pero si ahorita está pasando la fiesta, decía. Las luces, los cohetes, los tamales. Le decía a Sara, cállate, ahorita el chisme allá está bueno. Pero ya saber, hermano, saber qué se platicaría, man, en aquellas oscuridades en el desierto, porque estaban en el desierto.
No regresamos. No, sigamos, decía, sigamos. Ay, pero como extraño, le decía a ella, ¿va? Como yo extraño, de veras. Y le decía a Abraham, sí, yo también, pero ya no. Y seguían. Como que se tocan los sentimientos, ¿va? Sí. Pero hermano, en el nombre del Señor, nosotros ya no somos de los que retroceden. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Llenarnos de fe, llenarnos de valor. Decirle, Señor, yo te entrego mi vida, te acepto una vez más. Me arrepiento. Y de esa manera, hermano, ir avanzando en el nombre de Jesús. ¿Están dispuestos, hermanos? ¿Por qué no oramos? Oremos y pidámosle al Señor misericordia. Pidámosle al Señor de su gracia. Ya no queremos regresar. Ya no queremos regresar. Van a venir tentaciones, van a venir pruebas. Va a venir un familiar tuyo y te va a decir, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo la vida, estás perdiendo esto, lo otro. Vas a tener ofertas. Pero tú nada más acuérdate que muchos ya pasaron en donde tú estás y tomaron la decisión de avanzar. Y cuando tomaron esa decisión, también la Biblia dice que Dios los recompensó. Dios los bendijo, Dios los prosperó abundantemente. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él nos promete a nosotros bendición cuando perseveramos, si Él nos promete a nosotros su ayuda, sus fuerzas, cuando confiamos en Él, Él lo hace, porque Él no miente. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Queremos, Señor, de ti. Aumenta nuestra fe, Señor, que podamos ser como estos hombres, como estas mujeres, Señor, que no se doblegaron, Señor, ante nada, sino, Señor, tuvieron convicción, te creyeron a ti, Señor, y renunciaron a todo, Señor, a todo, con tal de seguirte a ti. Renunciaron a todo, Señor, con tal de amarte a ti. Renunciaron a todo, Señor, y de esa manera tú los bendijiste. Yo quiero eso para mí, Señor. Yo quiero seguir, Señor, hasta el final. Yo quiero caminar, Señor, hasta el final. Y te pido, Padre, por mis hermanos aquí presentes, por todos, Señor, que tú seas con nosotros, ayudándonos,